Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una emisión más de Mesa Cuadrada. El pasado 5 de octubre, Carlos Navarrete Ruiz asumió la presidencia nacional de El Sol Azteca, el PRD, ya en medio del caso Iguala. 2 días después arrancó el proceso electoral 2015, con los retos que esto implica para un partido político. Esa fue su bienvenida. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña aquí en Mesa Cuadrada el propio Carlos Navarrete, a quien recibimos con gusto. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Enorme gusto en estar aquí en esta mesa cuadrada, tocando temas muy importantes seguramente, y esperemos que los televidentes y quienes nos ven se interesen en lo que vamos a discutir y a platicar aquí. Qué bueno que estás con nosotros. También le doy la bienvenida a nuestros panelistas, la querida Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias. Buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde. Gustavo. Gusto saludarte. Pepe Ureña, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo te pediría, querido Carlos, porque así lo hemos planeado en esta mesa cuadrada, los 4 panelistas, que nos hagas un examen autocrítico. Como dicen los chavos, dinos la neta. ¿Cómo ves las cosas a 6 semanas de la tragedia de Ayotzinapa, la tragedia de Iguala Guerrero? ¿Cómo no? Hablemos con franqueza y con claridad porque la gente necesita hoy saber qué está pasando en el país. Primer elemento, México vive una situación de tensión, de tristeza, de incertidumbre, de ver cómo las cosas en el país se descomponen en el terreno social, en la conducción del gobierno. Y una de las primeras consecuencias muy negativas es un incremento de la mala imagen de las instituciones públicas, del gobierno federal, de gobiernos estatales, particularmente el de Guerrero, de los partidos políticos, particularmente el PRD, y un incremento de la legitimación del uso de la violencia para expresar inconformidades o críticas hacia lo que no está ocurriendo bien. Segundo elemento, México ha pagado un alto costo por lo que ha ocurrido en Guerrero. Prestigio internacional, inversionistas que se han frenado para ver si siguen sus planes de inversión en México, y un ambiente que hace tiempo no veíamos. No exagero si digo que este ambiente se parece al del primer semestre de 1994. Después del levantamiento zapatista en Chiapas y después del asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Pero un elemento nuevo que hoy aparece es la debilidad de las instituciones mexicanas, en donde no hay quien diga estamos a salvo, nosotros estamos perfectamente enteros, sino que hay un deterioro muy amplio de instituciones que ya de por sí tenían ciertos grados de falta de credibilidad, pero que ahora se han incrementado. Y tercero, mi partido vive la crisis más grave en 25 años. La más grave en 25 años de existencia. De percepción, de ánimo interno, de disputas internas desbordadas, de cobro de facturas, que a veces son más graves hacia adentro del PRD que la propia percepción pública. Entonces no es fácil el panorama nacional. Vamos con la pregunta de la maestra Ortiz. Verónica. Gracias, Carlos, gracias por estar aquí. Y tú haces alusión a un tema que me parece interesante. De hecho, yo escribí hace 15 días sobre eso, sobre el paralelismo que se puede hacer con el 94. Me parece que se hizo en un primer momento por el paralelismo que podíamos hacer entre el proceso que llevó a la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con el proceso de las reformas estructurales, en el sentido de una agenda muy ambiciosa, de una agenda de desarrollo económico y, digamos, como para montarnos en un esquema de crecimiento sostenido, ahora sí, durable, y con la capacidad de transformadora que tuvo en ese momento el Tratado de Libre Comercio con la capacidad transformadora que tienen las reformas de las cuales ustedes han sido parte fundamental e instrumental. Pero escribía yo también, el 94 no acabó bien. ¿Y qué lecciones podemos sacar de aquella ocasión en la que un proyecto económico perfectamente bien construido y perfectamente bien armado por razones políticas
se vino abajo y nos dejó en la antesala de una gravísima crisis económica y política de la cual nos tomó 20 años recuperarnos. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que sucedió en el 94? Fíjate, Verónica, que el paralelismo histórico es muy pertinente, con otros elementos, quizá un poco más graves hoy. ¿Por qué razón? ¿Qué mezcla tenemos hoy explosiva? Primero, un incremento de la desigualdad en el país, que tiene a una gran parte de la población del país en la sobrevivencia del día a día, de cómo salgo a trabajar, cómo logro traer la comida a casa diariamente, qué voy a tener para mis hijos la semana que entra. Angustioso para muchos millones de familias. Segundo, una actuación desbordada de la delincuencia, fundamentalmente de la delincuencia organizada, en territorios de Tamaulipas, de Sinaloa, ahora ya de Baja California también, de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco, de otros estados de la República. Un grupo o muchos grupos de la delincuencia que tienen capacidad de fuego, capacidad económica, capacidad corruptora, capacidad de controlar territorios enormemente violentos, salvajes, inhumanos, que no se tientan el corazón para hacer las salvajadas más grandes que simbran a cualquier ser humano. Y tercero, un gobierno federal que vendió 2 años de reformas constitucionales secundarias, el momento México, el país que iba a crecer, que iba a modernizarse, que iba a tener inversión extranjera, la apertura energética, es decir, un mundo decir, ya terminamos las reformas, los segundos 2 años del sexenio son de crecimiento económico, de prosperidad, de empleo, de estabilidad. Y todo esto vinculado con altos niveles de corrupción de los políticos mexicanos, que aparecieron una y otra y otra y otra vez, pero que hoy se conjuntaron todos, de todos los colores, de todos los niveles. Por lo tanto, un hartazgo ciudadano decir, oigan, ya párenle. Bueno, ¿qué nivel tiene esto? Entonces, la mezcla es explosiva, los 3 factores. En el 94 era el tratado y el asesinato político, hoy son estos factores. Vamos con la interrogante del querido doctor Luis Carlos Ugalde. No es una interrogante, sino abundar en este argumento que dijo Verónica. El paralelismo es el de tener 2 Méxicos coexistiendo desde hace 200 años. El México que quiere ir a la modernidad y el México de la desigualdad, que es lo que hizo el levantamiento zapatista en 94, y hoy nuevamente un proyecto modernizador que yo comparto en buena parte, pero la desigualdad, la corrupción y la impunidad. 2 Méxicos que coexisten y que el primer México, el de la modernidad, no va a ser realidad jamás, Carlos, y tú lo acabas de decir, mientras no resolvamos el México de las catacumbas. Esa es la gran tragedia de México desde el siglo XIX, no poder resolver estas disyuntivas que van caminando juntos. Y es muy triste porque la diferencia entre hoy y 94 es que hoy tenemos un país plural que presuntamente iba a ayudar a resolver eso, y lo que hemos visto es que este pluralismo sin Estado de Derecho, que le llamamos democracia, a veces ha empeorado las cosas porque, como tú bien dices, ahora la corrupción es compartida. Y antes los partidos políticos, incluidos el tuyo, nos prometieron que cuando llegaran al poder iban a acabar con la corrupción del PRI. Y lo que acabó pasando es que entonces todos se volvieron corruptos. Y entonces generó la complicidad, y esto es un poco lo que tenemos. ¿Qué dice sobre lo que anota Luis Carlos Ugalde, Carlos? Que lamentablemente es cierto el análisis que haces. Hay varios señalamientos. A ver, Estado de Derecho. El gran drama mexicano es que el Estado de Derecho se ha debilitado hasta niveles insospechados, pero no por factores externos a los aparatos del gobierno o al aparato del Estado, sino junto con el aparato del Estado. Ese es algo que tenemos que reconocer. Por cierto, déjenme decir una cosa, hay que ser autocríticos. Mi partido quiere serlo, el presidente nacional del PRD quiere serlo, no ocultar las cosas, enfrentarlas. Hay un debilitamiento del Estado de Derecho en todos los sentidos. La impunidad es desde arriba hasta abajo. La impunidad es enriquecimiento y no pasa nada, violación de la ley y no pasa nada, excesos de los funcionarios públicos y no pasa nada, en el Poder Judicial, en el Congreso, en el Ejecutivo, en los partidos y no pasa nada. Hay colusión de algunos personajes públicos de todos los partidos con el crimen organizado y no hay ninguna limpia en el aparato de gobierno. Y la gente va percibiendo, bueno,
¿qué está ocurriendo aquí? Grupos antisistémicos en Guerrero, en el Distrito Federal, en Michoacán, en Oaxaca, lanzan una ofensiva contra instituciones del Estado. Es muy fácil incendiar un congreso, un palacio de gobierno, unos vehículos, un hotel, saquear una tienda y no pasa nada. Nadie es detenido, nadie es contenido. Entonces, esto genera temor y preocupación. ¿Qué falta para que alguien pueda saquear tu casa, incendiarla, saquearla y no pase nada? Vamos a poner avisos, si me permites, Carlos, amigos, y quédese con nosotros. Lo invito a que continúe aquí en Mesa Cuadrada con Ortiz, Ureña, Ugalde y este reportero. Estamos platicando con el líder del Partido Amarillo. Prohibido cambiarle, regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por su sintonía. Pepe Ureña interroga, pregunta, cuestiona al líder del PRD. Pepe. Sí. Carlos, hablas de grupos antisistémicos. El PRD, que en este caso que estuvo en el centro del debate, del conflicto, en Iguala, ¿los tiene identificados? Uno. Y dos, ¿qué debe hacer o qué hará el PRD para salir de este atasco en el que se encuentra el país? A ver, Pepe, en el país desde los años 70 del siglo pasado hubo grupos armados en Guerrero, en Oaxaca, en otras entidades del país, pero fundamentalmente Guerrero. De ahí surgió Genaro Vázquez, un líder guerrillero de los años 60. De ahí surgió Lucio Cabañas, otro líder de los años 70. Rescoldos de esa vieja cultura guerrillera han resurgido nuevamente, fundamentalmente en Guerrero y en otros estados de la República, como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, vinculado con movimientos sociales legítimos muy radicalizados. Pero ¿cuál es el nuevo elemento que se dice poco y me sorprende? ¿Quiénes incendian las sedes legislativas y de gobierno? ¿Quiénes utilizan las bombas Molotov para incendiar cuanto edificio público o vehículo encuentran en la calle? ¿Quiénes saquean tiendas? ¿Quiénes lanzaron una bomba contra las puertas del Palacio Nacional? ¿Son los manifestantes indignados o los padres de los muchachos desaparecidos? No. ¿Son los jóvenes de la UNAM o del Politécnico? No. ¿Es gente de la sociedad que se manifiesta públicamente exigiendo que haya justicia y no impunidad en el caso de Guerrero? No. Son pequeños núcleos de activistas, muchos de ellos jóvenes, impregnados de una consigna: vamos a derribar al gobierno. El Estado mexicano está acorralado. La revolución está enfrente de nosotros. Podemos llegar hasta el Palacio Nacional. Si ya llegamos hasta las puertas y lo pudimos incendiar, un día podemos entrar y sacar a patadas al presidente de la República. Bajo esta tesis, los activistas tienen que ser financiados. ¿Quién está atrás? Los grupos guerrilleros tienen financiamiento de muy diverso tipo. Esta vinculación, movimientos sociales con grupos de esa naturaleza, les permite tener recursos básicos, no se necesita mucho. ¿Qué necesitas para tener a 200 activistas embosados con 200 bombas Molotov en la mano? Bastante poco, por cierto, ¿eh? Pero además, si pueden hacer lo que sea y no hay ninguna reacción de ninguna naturaleza, bueno, entonces todo se puede hacer. Otra vez, es el rompimiento del Estado de Derecho y es la parálisis del Estado mexicano frente a una situación de esta naturaleza en donde todo el mundo está pasmado. ¿Qué debe hacer? Antes de eso, nada más quiero hacer un comentario. Fíjate que ahora que decías esto, es paradójico, pero estos movimientos de protesta que surgen en contra de los crímenes del narcotráfico y de funcionarios de gobierno pueden acabar siendo financiados por el mismo narcotráfico, porque si a alguien le conviene que ahora haya inestabilidad en el país, pueden ser a muchos de estos grupos de narcotraficantes que se sienten acorralados. Y entonces es una mezcolanza ya esto que al final del día no entendemos quién es quién. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy. ¿Cuántos activistas en Guerrero han hecho las acciones directas? Eso se llama en el argot de los grupos antisistémicos. Acciones directas. ¿Cuántos? No creo que sean más de 300. En esta mesa hay democracia, le toca a Verónica. Y esto se mezcla justamente con, digamos, a río revuelto, ¿no? Se dan toda clase de excesos. Y yo creo que una manera, digamos, muy fácil de que justamente
evadas la acción de la justicia en el sentido de castigar a quienes verdaderamente son responsables y que simplemente se quede esta impresión de que el Estado está acorralado, es el exceso de decir que fue un crimen de Estado y entonces hay que sancionar al Estado y hay que, digamos, enfilar baterías para derribarlo. Pero eso nos toca a todo mundo, es decir, también hay intereses que no quieren ver esta agenda de lo que hablamos de las reformas, en la cual, vuelvo a reiterar porque es un hecho, o sea, fue una reforma, a diferencia de lo que sucedió inclusive en el 94, las reformas ahora fueron respaldadas por un amplio consenso político. Entonces, quien no quiere ver justamente este entendimiento político de las fuerzas del país en las cuales difirieron o, digamos, acordaron, hicieron explícitos sus acuerdos y sus diferendos y avanzamos democráticamente. Ahí claramente también hay una agenda de quienes quieren sabotear estos acuerdos políticos que finalmente se lograron también después de 20 años de parálisis. Has tocado un tema que nadie menciona y te lo reconozco. ¿Quiénes son los afectados con las reformas? ¿Quién fue el afectado por la ley de telecomunicaciones y por la reforma constitucional de telecomunicaciones? ¿Por qué hay alguna cadena televisiva nacional volcada, vocera de la violencia en el país? ¿A quién te refieres, Carlos? A Televisa, por supuesto. ¿No está afectado por la ley de telecomunicaciones? Y hoy Televisa se ve involucrada hasta en el escándalo de la Casa Blanca de la esposa del presidente y no dice nada. Quizá Televisa no esté calculando que el próximo incendio se dé en Avenida Chapultepec con 200 manifestantes incendiando la sede nacional de Televisa. No tienen conciencia y atizan la violencia. Hacen panegíricos de las acciones directas. Descalifican a la Corte, al Ejecutivo, a los partidos. Arman campañas de linchamiento. Cuidado. Aquí hay una conjunción de factores en donde no están calculando los efectos que puede tener el corto plazo. Perdón, o sea, no podemos tirar por la borda todo lo que tenemos. Es decir, hay crisis de seguridad, hay crisis, pero eso no quiere decir que nos carguemos por delante a todas las instituciones, ¿no? Así es. Luis Carlos. Quiero resaltar la pregunta de Pepe hace rato. ¿Y ahora por dónde? Esa es la gran pregunta. Yo diario, cuando salgo de mi casa a las 8, 8 y cuarto de la mañana, siempre mi primera reflexión es, ¿qué hay que hacer? ¿Quiénes tenemos que hacer algo o mucho? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? A ver, primero, es urgente recuperar el Estado de Derecho. Si no nos ponemos de acuerdo en un conjunto de medidas arriba, en medio y abajo para recuperar el Estado de Derecho, no saldremos de esta situación. Y yo empezaré incluso no por abajo, sino por arriba. La clase política mexicana, y ahí estoy yo, por supuesto soy dirigente de un partido político, tenemos un enorme desprestigio. Damos la impresión de una clase privilegiada, una clase impune, una clase sorda, una clase que se junta nada más para protegerse entre ellos, que no escucha el reclamo de la gente. Eso tenemos que cambiarlo. Y yo, paradoja, tenemos que cambiarlo nosotros mismos. Nadie nos lo podrá imponer. Políticas de transparencia, combate a la corrupción, medidas enérgicas, reorientación del presupuesto, austeridad en la vida y en el gasto de los poderes. Por favor, yo espero que los diputados entiendan de qué se trata y que no tengamos en unos meses escándalos de porcentajes por la asignación de obra y los moches y todo esto que está ocurriendo. Y los partidos también. Hoy es fin de semana. En 2 días más, el martes próximo, anunciaré las primeras medidas drásticas del PRD. Hacia adentro primero. Okay. El PRD no puede proponerle nada al gobierno y nada a los demás partidos si primero no limpia la casa. Empieza a limpiar la casa. Aunque tengamos que cortarnos tentáculos, o dedos, o lo que hay que cortarnos. Si no lo hacemos, no tendremos credibilidad para proponer otras cosas. Y luego, una segunda etapa. Necesitamos un espacio de reflexión para ponernos de acuerdo en lo básico. Somos contrincantes, sí, y estamos enfrente de una campaña electoral que nos va a confrontar más, sí. Somos una oposición de izquierda como hay una oposición de derecha, sí. Pero hay cosas básicas que alguien nos tiene que convocar a sentarnos en una mesa cuadrada como esta, a redactar y a proponer y a ponernos de acuerdo en un conjunto de medidas que todos aceptemos y que todos cumplamos. Es momento de ir a una pausa, los avisos son muy rápidos y continuamos, Ortiz, Ureña, Ugalde y este reportero platicando con el líder del PRD nacional. No se vaya, prohibido cambiar. Qué bueno que nos acompañe.
el invitado de este domingo, el líder del Sol Azteca. Pepe Ureña, es tu turno. Sí. Presidente, gracias por haber venido nuevamente. Nos costó trabajo que viniera, ¿eh? Bueno, la agenda está cargada, pero Sí, bueno. me decidí. Bueno, está bien. A ver, centrando un poco más, a ver, el PRD estuvo en el centro del conflicto, está en el centro del conflicto. Habla usted de que va a hacer cambios, limpias, va a cortar tentáculos, le llamó así, eso. Exactamente, ¿qué va a hacer? Ya no más Abarcas, ya no más Igualas, ya no más Ángel Aguirre, ya no más gente que descuidó el gobierno y no sé si se coludió con el crimen. Esa es una. La otra parte, dentro de lo que ustedes han sentido, ¿hay injerencia externa? ¿A quién le conviene desestabilizar a este país y la caída, por ejemplo, en este momento de la reforma energética? Hay muchos sectores, no mayoritarios, pero sí muy poderosos, afectados por las últimas reformas, que todavía no se concretan, por cierto. Están enunciadas en las leyes, pero no están en la práctica todavía. Ni la educativa se ha concretado todavía, ¿eh? Menos la de telecomunicaciones, menos otras más. Y hay sectores, hay que decirlo con claridad, que conspiran contra la aplicación de las reformas, y no menores. Segundo, Pepe, me encantaría poder hacer aquí un recuento de las medidas que voy a proponer. No puedo porque el lunes próximo, mañana, deberé pasarlo por Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación y el martes anunciarlas. Pero puedo señalar algunos elementos. Primero, el PRD tiene que comprometerse a limpiar la casa en materia de influencia, de delincuencia en todos los sentidos. Tiene que mandar una señal muy, muy clara en materia de selección de candidatos y a quienes hacemos candidatos a cargos de elección popular. Tiene que revisar sus gobiernos municipales, sobre todo los municipales, que son los más débiles de la estructura institucional. Tiene que transparentar su vida interna, de sus dirigentes, de sus legisladores, de sus gobernantes. Tiene que contribuir a terminar o a combatir la impunidad, que es un cáncer y es un dolor en cada mexicano. Que cada quien, por tener un poco o mucho de poder, haga lo que se le pegue la gana y no hay ninguna consecuencia. Nadie renuncia, nadie es señalado, nadie está en la cárcel y entonces todo se vale. Eso el PRD tiene que hacerlo primero hacia adentro, porque si no, no tendrá autoridad para proponerlo al conjunto del país. El PRD tiene que pedirle a la sociedad que nos ayude a cuidar la casa también. Y en cuanto a injerencia externa. Mira, en México, si hablas de injerencia externa de fuera del país, no la veo. Es un problema nuestro, de dentro. Que nadie diga, alguien nos está mandando para acá problemas. No, son problemas nuestros. Segundo, la injerencia mayor hoy se llama delincuencia. Pero cuando la delincuencia se funde con funcionarios, con legisladores, con gobernantes o con partidos políticos, las cosas cambian para mal y muy gravemente. Necesitamos un gran acuerdo. Pero mientras la gente no perciba que hay un cambio de rumbo, y pongo un punto de referencia, España, ¿qué no estamos viendo qué está pasando en España? ¿Cuándo tendremos nuestro movimiento de limpieza en México? El PRD está dispuesto a colaborar, aunque nos cueste y aunque nos duela, no importa quién sea. Carlos, ¿qué opinas de estos atentados al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, senador de la República, a tu antecesor, Chucho Zambrano? Van a distintos lugares y les gritan asesinos. Ustedes fueron y se las vamos a cobrar. Y esto en perspectiva a la elección que viene. Tienen enfrente también a un nuevo partido de su ex candidato presidencial y algunos analistas hablan de un terrible éxodo. Y ustedes no tendrían muchos votos. ¿Qué opinas? Que no es verdad. Primero, no es verdad que hay un ánimo público de linchamiento de líderes políticos. Una minoría puede hacer cosas terribles. En la UNAM, 20 muchachos pueden armar un linchamiento público. En Guerrero, 200 activistas pueden incendiar el Congreso del Estado. Afuera de la UNAM, 23 activistas pueden incendiar un metrobús. Porque ¿qué cuesta comprar 20 litros de gasolina
y en 20 botellas de refresco llenarlas, ponerles una mecha y lanzarlas contra un edificio público. Económicamente es muy barato, pero además, si no hay ninguna reacción y no tienes ninguna consecuencia, incentivas que cualquiera pueda hacerlo. Yo normalmente mido el ambiente social de la manera más simple, como un ciudadano lo puede medir. Pues en el supermercado con mi mujer, o en el restaurante, o en el cine el fin de semana. Y yo estoy muy atento siempre a la reacción social. Bueno, lo mido hasta si me contestan el saludo o no. Entro a un restaurante, veo las mesas, soy un personaje público, voltean a verme. Si les sostengo la mirada y les digo, ¿qué tal? Buenos días, buen provecho, y me contestan, esa es una reacción. Si no me contestan, cuidado, el ambiente está complicado. ¿Has recibido agresiones? Ni una, ni una. Claro, si me meto en una manifestación al Zócalo en medio de 200 activistas, ya sabrás cómo me va a ir. Fue lo que le ocurrió a Zambrano en la UNAM. No lo rechazó el auditorio completo, lo rechazaron 20 muchachos que lo corretearon. Al ingeniero Cárdenas, ¿quién lo agredió? 50 jóvenes que lo corretearon, de miles que había marchando. En toda la marcha estuvo él marchando y no pasó nada. Hasta que este núcleo de activistas duros lo localizó y lo agredió. ¿Quién agredió a Alejandro Encinas? Un grupo de gentes ahí raras de Veracruz. Entonces no confundamos la protesta social y el ánimo preocupado de la sociedad con el núcleo duro de los activistas. Ya no te digo las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio de absoluta libertad y excesos incluso. Pero no hay que minusvalorar o no hay que dejar de valorar adecuadamente el estado de ánimo de la sociedad. Hay preocupación, hay angustia, hay incertidumbre. Verónica. Sí, tú hablas justamente de las reacciones de quienes se ven afectados o potencialmente afectados por las reformas. Las televisoras son unas, me parece que no son las únicas. También tenemos a la disidencia magisterial, por ejemplo, claramente vinculada con, digamos, actos vandálicos desde que se anunció la reforma educativa. Ahora, en el otro lado también están los que se pueden beneficiar. Y tú mencionas el caso de España, en donde acabamos de ver cómo un partido de extrema izquierda, de reciente factura, ¿no?, que es el partido Podemos, se ha visto clarísimamente beneficiado del caos y de la, digamos, de la crisis del sistema político en España. Aquí tenemos una versión también de un partido de nueva creación de extrema izquierda, el Morena de López Obrador, que claramente se beneficia también de una situación de caos y de la debilidad de las instituciones y frente a un horizonte en pocos meses de una elección. Ahí también puede haber una fuente de, digamos, de alzamiento. Déjame decirte ¿no? una cosa. La diferencia entre el partido Podemos de España y Morena de México es su mensaje y sus liderazgos. Morena está dirigido por un personaje, lo tengo muy medido en las encuestas, que es percibido como el hombre del no. El hombre de, entre peor le vaya a México, mejor nos puede ir a nosotros. El hombre de al diablo con las instituciones todas. El hombre que dice, es antisistémico. Hay una diferencia. Los antisistémicos de Guerrero creen en la lucha guerrillera. López Obrador cree en la desestabilización sin pagar los costos de asumirse como un guerrillero. Ya no tiene edad para hacer lo demás, por cierto. Pero adopta actitudes de no a todo. Y el mensaje que la gente percibe es, todo esto está muy mal porque yo no soy presidente. El día que me hagan presidente, todo esto se arregla, ¿eh? Y la gente no se la cree. Por eso Morena trae ahorita un 3-5% de intención del voto. ¿Por qué Morena no anda ahorita encabezando las encuestas en México con 20, 30, 35% de intención del voto? Porque ese liderazgo suena a revancha, suena a incitador incluso de actitudes de esta naturaleza. Suena a que es un hombre que destruye, que no construye, no quiere acuerdo con nadie. No me alegro de eso. Ojalá tuviéramos un liderazgo joven en México como el de Podemos en España y ojalá hubiera una nueva esperanza, pero no la veo. Carlos Navarrete, te deseamos mucha suerte para que sepas domar el tigre que te sacaste en la rifa. Buenas noches y buen inicio de semana. Te lo agradezco mucho y un saludo a quienes nos han visto en este programa. Verónica, buen inicio de semana. Gracias. Yo creo que 2. Pepe, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos Gracias, Ugalde. Gustavo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos aquí en la próxima emisión de Mesa Cuadrada. Que descanse. Buenas tardes, noches.